Efesios capítulo 2 dice la palabra de Dios: y a vosotros os dio vida, estando muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, nosotros antes de la salvación estamos muertos. El hombre fue creado tripartito, con 3 partes: cuerpo, alma y espíritu. Ahora, Adán en el huerto, cuando fue creado, originalmente era a la imagen de Dios creado. Dios tiene 3 partes: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el hombre tiene 3 partes, ¿ok? Cuerpo, alma y espíritu. Entonces, a la imagen de Dios fue creado el hombre. Pero ¿qué pasó? Adán en el huerto desobedeció a Dios. Dios le había dado el mandamiento de no comer el fruto del árbol de la ciencia de mal y de bien. ¿Y qué pasó? Al desobedecer a Dios, su espíritu murió, así cumpliendo la profecía de Dios, porque Dios había dicho: en el día que comerás del fruto, morirás. Y así el hombre murió, pero murió no físicamente, sino espiritualmente. Su espíritu murió. Ahora, cuando naciste, tú tenías vida física. Pero cuando pecaste en contra de Dios, así como Adán, moriste espiritualmente. Dice la Biblia: estando muertos en vuestros delitos y pecados. Tu vida física perdura, sigue, ¿ok? Hasta la muerte del cuerpo. Pero tu vida espiritual murió, ¿ok? Estabas muerto. Entonces hay 2 muertes. En el día que comerás del fruto, morirás, pero su cuerpo seguía viviendo. Entonces, ¿qué pasa? Hay muerte física y hay muerte espiritual. Y lo que nos importa a nosotros, y a lo cual nosotros damos lo más importancia, es esta vida espiritual. Eso es lo más importante. Cristo dijo: no teme el que mata el cuerpo, sino el que mata al cuerpo y al alma en el infierno. ¿Qué es más importante? Tu vida espiritual. Tu cuerpo no vale, no aprovecha nada. Cristo dijo en Juan 6:63, la carne para nada aprovecha. ¿Okay? No es la carne, no es el cuerpo que importa, es tu vida espiritual. Y por eso hoy por hoy en la sociedad moderna no le dan mucha importancia a las cosas espirituales, especialmente con todos los que supuestamente son encargados de lo que se llama la vida espiritual. Son hipócritas, como vimos en Mateo 23 esta mañana. ¿Ok? Muy importante que nosotros seamos, como cristianos, en medio de las tinieblas, constantes, firmes, y que siempre demos buen ejemplo de lo que se llama esta vida espiritual. Versículo 2. En que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme a la voluntad del príncipe, de la potestad del aire, del espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. ¿Ok? Desobediencia. Entonces, ¿quién es el príncipe de la potestad del aire? No es Cristo. Cristo sí es el príncipe de Dios, el príncipe de la paz. Pero el príncipe del aire, no de la paz, sino del aire, es el diablo. ¿Ok? Y en el libro de Daniel se llama el príncipe del pueblo. El príncipe pueblo. Entonces, el pueblo tiene su príncipe. Cuando Cristo fue crucificado, los judíos clamaron diciendo: César es nuestro rey. Y crucificaron a su propio rey, diciendo: su sangre sobre nosotros y sobre nuestros
hijos. Habían elegido quién es el príncipe de ellos. ¿Ok? Prefieren tener yugo opresor de un tirano mundano mundial que tener al rey de paz sobre ellos como príncipe de la paz. Qué triste. Y nosotros, los cristianos, anduvimos conforme a esa misma condición. Entonces, el mundo de hoy por hoy, ellos adoran a sus líderes. Sea Romney o Obama, ellos lo adoran, ¿verdad? Ahora van a tener la convención republicana ahora en Tampa. ¿Ok? Y ellos van a aplaudir, alabar, ensalzar, exaltar, engrandecer a sus líderes, sean republicanos o demócratas, ¿ok? Adorándoles, pero mira, eso no es justo. Lo que, como dice la Biblia en Lucas 16:15, lo que los hombres tienen en alto aprecio es abominación delante de los ojos de Dios. Entonces, no es para nosotros alabar a los hombres, sean republicanos, sean demócratas. Nosotros nos toca alabar a solamente Jesucristo. Nosotros anduvimos tiempo pasado conforme a esa condición. Entonces, eso es lo que le molesta a la persona de los cristianos, es que nosotros no rendimos culto, no rendimos exaltación, no rendimos gloria a los seres humanos. Anteriormente en el Imperio Romano, esa actitud negativa de los cristianos, de nosotros los cristianos, se llamaba odis humanis. Odio para el hombre. Entonces ellos nos ven a nosotros como odiando a los demás. No odiamos a nadie, pero no le vamos a tener en alto precio tampoco. ¿Tengo razón o no tengo razón? Yo no pongo en ningún pedestal a un hombre. No, a Cristo solamente. ¿Ok? Ni a pastores. ¿Ok? Hay muchos pastores en el mundo. Y yo aprecio a algunos de ellos. Para mí, Peter S. Ruckman es un gran hombre. Un hombre de la palabra de Dios. Y él era mi pastor. Pero no le alabo a él, sino a Jesucristo. No exaltamos en esta iglesia a Peter S. Ruckman, no, a Jesucristo. Ni a Jack Hyles, ni a Jerry Falwell, ni a Bob Jones, ni a ningún famoso predicador vamos a ensalzar. Solamente al Señor Jesucristo. Amén. Dice aquí, versículo 3, entre los cuales todos nosotros también conversamos, tiempo pasado, en otro tiempo, tiempo pasado, en los deseos de nuestra carne, haciendo ¿qué? Las voluntades de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Ahora Cristo se refería a esta cosa, hijos de ira, y los llamaba a los que no eran salvos, hijos, no solamente hijos de ira, sino hijos de infierno. ¿Ok? Eso se llama Mateo 23:15. Y también Cristo les decía, generación de víboras, hijos del infierno y generación de víboras. Ok, ¿qué es generación de víboras? Que tu padre era una culebra, una serpiente. Y antes de Cristo, ¿qué eras tú? Hijo de una serpiente. ¿Qué dijo Cristo a los religiosos? Vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? El diablo. Entonces, esta teoría moderna de que somos toda una
familia, una sola familia humana es una mentira. No somos todos hijos del mismo Padre. Nosotros, tú y yo, éramos ¿qué? Hijos de ira, hijos del infierno, generación de víboras, hijos del diablo. ¿Qué ahora somos nosotros? Hijos de Dios, porque tenemos dos nacimientos. El primero es ¿qué? Físico. Y el segundo es ¿qué? Espiritual. Y lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Éramos por naturaleza hijos de ira también como los demás. Ahora, déjame hacerte una pregunta. Nosotros físicamente nacimos, nuestro primer nacimiento, aquí en el mundo. ¿Cuándo vino el nacimiento espiritual? ¿A la misma vez, en el mismo instante o después? Después, ¿verdad? Pero Cristo también nació físicamente y espiritualmente. ¿Cuándo nació espiritualmente Cristo? ¿El mismo momento o después? Cristo. Me refiero a Cristo. ¿Cuándo nació Cristo espiritualmente? ¿Cuando nació en Belén o después? Cuando nació en Belén. Entonces, el nacimiento físico y espiritual de Jesucristo sucedió en el mismo momento. ¿Qué dijo en Salmo capítulo 2? David dijo, he aquí el decreto. Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Ese es el nacimiento de Jesucristo, pero nació de su Padre Celestial a la misma vez. ¿Ve? Pero para nosotros, el nacimiento espiritual viene después, no en el mismo momento. Nos toca a nosotros renacer. ¿Ok? ¿Entiende la diferencia? ¿Ok? Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, eso es la cruz. Ahora esto nos trae a una realidad. Otra teoría moderna que no tiene base bíblica, otra enseñanza de la cristiandad moderna que no se encuentra en la Biblia es lo siguiente, porque todo el mundo lo dice. Dios ¿qué? Te ama. ¿Verdad o mentira? Es mentira. Porque a ninguna persona perdida Dios ama tiempo presente. Mira cómo dice aquí. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos ¿qué? Amó. ¿Dónde está el amor de Dios? En la cruz. Y es tiempo pasado. Entonces, cuando todo el mundo ve a estos calcomanías que están en el carro, o las etiquetas, o los anuncios que están allá afuera en la carretera, y tienen una cara de sonrisa, ¿verdad? Y dicen, Dios te ama, Jesús te ama, eso es una mentira para el hombre perdido. Porque el único lugar donde el hombre perdido puede experimentar el amor de Dios es la cruz del Calvario. Y si el hombre perdido no va a la cruz, no va al Calvario, no puede experimentar el amor de Dios, sino la ira de Dios queda sobre él, dice la palabra de Dios, Juan 3:36. Ningún lado de la Biblia dice que Dios ama, tiempo presente, al hombre perdido. Hay que tener cuidado con eso, porque esta idea de que Dios te ama, diciéndole ese mensaje a un hombre perdido, le da a él un sentido falso de seguridad. ¿Ok?
tenemos que predicar el juicio de Dios, la ira de Dios primero, y luego el amor de Dios. ¿Ok? Y cuando predicamos el amor de Dios, tenemos que mostrarles el cruz del Calvario, lo que hizo Cristo en la cruz. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó. El versículo más famoso en todo el mundo, Juan 3:16, dice, porque Dios que amó tanto al mundo que dio, pero ese es tiempo pasado. ¿Ok? O como Romanos 5:8, porque Dios encomienda su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo ¿qué? Murió tiempo pasado por nosotros. Siempre la Biblia habla del amor de Dios, pero lo da como siendo algo en el pasado. Dios mostró su amor para con su creación cuando Él envió tiempo pasado a su Hijo, el Señor Jesucristo, para morir en la cruz. Amén. 5. Efesios 2:5. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces éramos hijos de ira, pero cuando Cristo vino, nosotros fuimos salvos y Él nos dio vida con Cristo. Por gracia sois salvos, versículo 6. Nos resucitó juntamente con Él, y asimismo nos ha hecho asentar en los cielos con Cristo Jesús. Ahora, hay dos muertes, física y la muerte espiritual. Hay dos nacimientos, físico y nacimiento espiritual. Y hay dos resurrecciones. Resurrección física y resurrección espiritual. Ahora, Cristo murió una sola vez y nació dos veces. El hombre perdido muere dos veces y nace una sola vez. El hombre salvo como Cristo muera una sola vez físicamente, pero nace dos veces. Entonces, dos nacimientos, una sola muerte física. Un nacimiento, dos muertes, física y espiritual. Así que, si tú naces una vez, morirás dos veces. Si tú naces dos veces, morirás una sola vez. ¿Entiendes? Y por medio del segundo nacimiento espiritual, nosotros experimentaremos dos resurrecciones. Ahora, para nosotros los cristianos, la primera resurrección es la espiritual, cuando nos convertimos a Jesucristo. Eso se llama renacer. Todavía nos toca experimentar la resurrección física. Cristo experimentó las dos resurrecciones a la misma vez. Cuando resucitó de entre los muertos, resucitó espiritualmente y físicamente. Nosotros todavía estamos esperando la segunda resurrección, que sea esta noche. Amén. ¿Okay? Eso se llama el rapto de la iglesia. O para los que mueren en Cristo, es decir, duermen en Cristo, ellos resucitarán cuando la trompeta se toque. Ok, versículo 6. Y nos resucitó juntamente con Él, y asimismo nos ha hecho asentar en los cielos con Cristo Jesús. Entonces, resucitamos nosotros espiritualmente, y espiritualmente estamos ya asentados en los cielos con Cristo. Ahora, esto ha traído mucha confusión para los
eruditos modernos. Porque todo el mundo quiere encajar la resurrección física en la espiritual, diciendo que ya ha pasado la resurrección. Mira por favor Timoteo. Mira por favor 2 de Timoteo 2:18. Bueno, vamos a comenzar con 17. La palabra de ellos, hablando de los falsos profetas, corroerá como gangrena, de los cuales es Himeneo y Fileto, que se han descaminado de la verdad, diciendo que la resurrección ha ya pasado, y trastornan la fe de algunos. Ahora, esta es la enseñanza moderna que se llama amilenialismo. Amilenialismo. ¿Ok? Y es la enseñanza primordialmente de la Iglesia Católica y muchos de los grupos protestantes, especialmente los luteranos y algunos presbiterianos, que enseñan que hay una sola resurrección que es espiritual, la conversión del impío a Cristo. Y yo sí reconozco esta resurrección espiritual, pero también reconozco la realidad de Romanos 8, que dice que muy pronto seremos transformados. La redención de nuestros cuerpos, dice Romanos 8. 1 Corintios 15 dice que en un vislumbrar seremos ¿qué? Cambiados, transformados. Esta es una resurrección física que ha de venir. Es todavía una resurrección futura, física. Entonces, la herejía de amilenialismo es decir que la resurrección física ya ha pasado siendo espiritual, que ya no habrá una resurrección física, es negar lo que se llama el rapto de la iglesia y la transformación del cuerpo de creyente en un cuerpo glorificado. Niegan todo eso. Y es una blasfemia, como dice aquí Pablo, han descaminado de la verdad, diciendo que la resurrección ha ya pasado y trastornan la fe de algunos. Entonces, los amileniaristas, es decir, muchos grupos protestantes y hasta la Iglesia Católica, los testigos de Jehová, los mormones, todo ese grupo, enseñan que ya no habrá una resurrección física, que ya ha pasado, y están trastornando la fe. Están engañando a la gente y quitando, robando del cristiano su consolación espiritual que tenemos, como dijo Pablo en 1 Tesalonicenses 4:16. Por lo tanto, consolaos uno a los otros. ¿Con qué? La enseñanza del rapto. Hay una iglesia aquí en la esquina que se llama la Iglesia de Dios. Por supuesto, ellos son de Dios y nosotros no. Se llama la Iglesia de Dios. Y ellos tienen un tratadito donde ellos dicen: nosotros negamos, lo dice así, de esa forma. Nosotros negamos el milenio y el rapto, la enseñanza del rapto. Yo tengo allá, he tratado allá en mi oficina, ¿ok? Un día vamos a hacer unos letreros y vamos a pararnos ahí frente a ellos y vamos a predicar la verdad a ellos, porque ellos están trastornando la fe de muchos. Amén. Capítulo 2, volviendo a nuestro texto, Efesios 2. Efesios 2. Quieren hablar conmigo, pero Efesios 2. Efesios 2:7. Efesios 2:7, para mostrar en los siglos, hablando de la resurrección, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, nosotros tenemos un gran futuro con Cristo, amén. Nosotros vamos a reinar con Él. La Biblia dice que hemos de ser sacerdotes y reyes con Cristo Jesús. Yo realmente
no te puedo explicar cómo será el futuro. Pero yo estuve pensando el otro día, pensando en los problemas de hoy, las dificultades que tienen muchos, no solamente aquí en esta congregación, pero en todos lados. Y yo dije, Señor, por favor, ven pronto. Porque queremos ver lo que tú tienes para nosotros. Porque la Biblia dice, ojo no ha visto, ni oreja oído, lo que el Señor ha preparado para los que le aman a Él. Entonces, yo no puedo explicar cómo será el cielo. Pero yo sé que será mucho mejor que lo que tenemos ahora y hoy en día. Y déjame decirte, yo disfruto la comunión entre los santos y los himnos que nosotros cantamos aquí en esta iglesia y el servicio de nuestro Señor y Salvador aquí en este mundo. Yo disfruto todo eso. Es una bendición. Pero realmente no puede reemplazar lo que nos espera en el porvenir. Amén. No puede reemplazar eso. 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, nuestra salvación es un don. Y no solamente un don, es un don gratuito. Y eso no es redundancia. ¿Ok? Porque es un regalo y una dádiva gratis, gratuitamente ofrecida para no tengamos que pagar nada. Y eso no es redundancia, es énfasis. ¿Ok? Entonces decir don gratuito no es redundancia. A la mente latina rechaza siempre la redundancia. A los gringos nos encanta la redundancia. ¿Ok? Pero déjeme decirte, de vez en cuando nos toca a poner énfasis en una cosa. Mira por favor Romanos 6. Romanos 6. Es un don gratuito. Romanos 6:23 dice la palabra de Dios, porque el salario del pecado es la muerte, mas el don que gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos toca enfatizar la naturaleza gratuita de nuestra salvación. Mira capítulo 5. Capítulo 5. Versículo 16. Ni tampoco de la manera que fue por uno que pecó, así también el don. Okay. Adán nos trajo muerte y Cristo nos trae ¿qué? Un don. Porque el juicio a la verdad fue de un pecado para condenación, mas el don gratuito es de muchos delitos para justificación. Una y otra vez la palabra de Dios dice gratuito. Mira por favor versículo 18. Así que de la manera que por el delito de uno vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por la justicia de uno vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. ¿Tú sabes qué hacen las versiones modernas? Quitan la palabra gratuito, quitan la palabra gracia. ¿Dónde está la 60? Voy a leer la 60 aquí. Ok, mira el versículo 16. Ok, ustedes leen ahí en la versión 1865 y te voy a leer Romanos 5:16 de la versión 60. Y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Qué palabra quitaron? Gratuito. Ok, mira 18. Voy a leer la 60. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Qué palabra quitaron?
la palabra gracia. Quitaron la palabra gratuito, quitaron la palabra gracia. ¿Ok? Mira Romanos 6:23. Dice la 60. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué palabra quitaron? Gratuito. 3 veces. Yo creo que hay 2 versículos más como eso, donde quitaron la palabra gratuito. ¿Y por qué? ¿Por qué quitar la palabra gracia y por qué quitar la palabra gratuito? Eso no tiene sentido. Y lo que ellos quieren enseñar, ellos quieren dar a entender que la salvación es por las obras y no por la gracia. Porque quieren mantener a los hombres bajo yugo opresor de la ley. Pero si la salvación es gratuita, ya no es por obras. Si la salvación no cuesta nada, ya no tienes que pagar nada. Si la salvación proviene por la gracia de Dios, ya no tiene que hacer nada para adquirirla. Pero a los hombres religiosos no les conviene que usted no tenga que hacer nada. Tampoco a mí como un pastor. Yo quiero que ustedes trabajen. Pero no puedo. No pueden. Por la gracia somos salvos. Ahora el motivo del servicio de Dios es diferente, ¿no? Porque si tengo que adquirir la salvación por medio de las obras, el motivo de hacer las buenas obras no es amor, sino para adquirir la salvación. Pero si ya tengo la salvación, nada tenía que hacer para adquirir la salvación. No tuve que pagar nada para tener la salvación. Es completamente gratuita, sin obras, sin dinero, sin las obras de la ley, sin obras muertas. Si no tengo que hacer nada para adquirir la salvación, ¿qué? Ahora el motivo de hacer buenas obras es amor. Y solamente amor. Amén. Cristo, gracias por la salvación que me diste, que ya tengo. Es mía porque tú me la diste. Y ahora te amo tanto por haberme dado la salvación que quiero servirte a ti. Y ese es solo motivo que tenemos. Amén. Amén. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tengo la salvación ya hecha por Cristo, otorgada a mí por Jesucristo y su muerte en la cruz. Versículo 10, porque hechura suya somos, creados en Cristo Jesús, para, ahora el motivo de hacer buenas obras, para buenas obras, las cuales Dios ordenó antes para que anduviésemos en ellas. Ahora, porque soy salvo, puedo hacer buenas obras y darle gloria a Dios. Amén. Pero no poner el carro antes del burro. ¿Qué? El rabo. El rabo. O como decimos en inglés, no poner el coche delante del caballo. ¿Qué? El burro antes del rabo. El rabo. Sí, exacto, eso. Ok, ¿qué viene primero? ¿Qué es primero? Primero es la salvación por la gracia. Amén. Y en segundo lugar, ¿qué? Las buenas obras. Amén. Ok, versículo 11. Por tanto, tened memoria que vosotros que en otro tiempo erais gentiles en la carne. Entonces yo siempre digo que ustedes son nada más una pila de gentiles, perros gentiles. Pero la realidad de la situación es que ya no somos gentiles, perros gentiles. ¿Qué somos? Hijos de Dios. Amén. Pero, ¿qué dice aquí? Tened memoria. No te olvides de lo que eras. Y si tú comienzas a olvidarte de lo que eras tú, eso se llama orgullo, eso se llama hipocresía. ¿Ok? Mira a los demás como si fueran inferior a ti. ¿Ok? Mira ese pecador. ¿Ok? No.
Así no. Lo que tenemos que decir dentro de nuestro corazón, si no fuera por la gracia de Dios, así voy yo. ¿Ok? Tener en memoria lo que era yo. Un pecador vil, un malvado, destinó al infierno. ¿Ok? Dice Pablo, por tanto, tened memoria que vosotros que en otro tiempo erráis gentiles en la carne, que erráis llamados incircuncisión, por la que se llama circuncisión en la carne, la cual se hace por mano, que erráis en aquel tiempo sin Cristo, alejados de la república de Israel y extranjeros a los conciertos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Amén, amén. Preguntas. Vamos para ver. Preguntas sobre Efesios capítulo 2, 1 a 11. Hermano Roberto, por favor, nos despide en oración.